buenas tardes, muy buenas noches, cual sea el horario en el que nos estén siguiendo ustedes, queridos tequionautas. Bienvenidos a Tequio, de Ideas e Imaginación Política. Este espacio para la reflexión en análisis de la coyuntura y las trascendencias de la vida política, tanto a nivel nacional como internacional. Evidentemente, lo que está empujando todas las agendas, lo que está llamando la atención en todos los noticiarios y espacios como este de reflexión, pues es el inicio del gobierno de Donald Trump con sus distintas iniciativas, sus distintas alocuciones, agresiones, que evidentemente están eh, colocando las nuevas reglas del juego o lo que podrían ser posiblemente las nuevas reglas del juego. Por eso este programa así lo hemos denominado, Trump y el nuevo orden mundial. ¿Existe esto? ¿Se va a configurar un nuevo orden mundial? Eso es lo que precisamente vamos a analizar. Pero, como en todos nuestros programas, vamos a darle la bienvenida a nuestros principales tequionautas, nuestros analistas y comentaristas. Bienvenida, Tere Lechuga. Hola, ¿qué tal? Me gusta ese concepto de los tequionautas. Muy lindo. Arturo Ramos. ¿Qué tal? Oh, con un gusto de volver a estar con nuestros visitantes en estas discusiones que a todos nos interesan. Leonardo Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas, buenas. Héctor Mora Hola, ¿cómo están? y Héctor Pulido. Hola, saludos a todos. Pues este es nuestro panel al cual ustedes ya están acostumbrados, ya los conocen a todos ellos. Y pues vamos a iniciar, como en otros programas, con un video introductorio que realizaron precisamente los compañeros Tere Lechuga y Arturo Ramos. Vamos a ver este video para que nos coloque un poco en contexto y volvemos con el análisis. El capitalismo de la era Trump y su símil con el fascismo del siglo XX. Arturo Ramos y María Teresa Lechuga. Para entender lo que estamos viviendo en estos momentos, en este mundo donde todo está resurgiendo o apareciendo con nuevos rostros, es conveniente hacer algunas asociaciones históricas que nos permitan entender estos fenómenos. Y uno de ellos es ver cómo en el siglo XX, en su nacimiento, eso que se dio alrededor de 1874-76, donde de alguna manera se dieron los cambios que hicieron pasar al capitalismo de su forma de libre competencia a su forma monopólica, a esa fase histórica del imperialismo que avanzaría cambiando los procesos productivos, las economías mundiales, las formas del mercado capitalista y que de alguna manera asumió la forma del régimen fordista. Sería toda una era que de alguna manera iba a marcar la base de un fenómeno como el fascismo. Pero también estuvieron presentes algunos elementos de tipo político y cultural, como el modernismo, que dio lugar a esa coyuntura europea que forjó al siglo XX entre 1874 y 1929, para situarlo, y que se refirió a las transformaciones estéticas, artísticas, como los vanguardismos de esa Europa diversa, pero también los avances científicos y tecnológicos, desde la física cuántica y la teoría de la relatividad al desarrollo de los motores de combustión interna y eléctrico y muchas otras innovaciones que marcarían ese capitalismo del siglo XX. Pero también estuvo dentro de esa expresión del modernismo el sentido social y político de una clase obrera avanzada que de alguna manera dio pie a revoluciones y procesos de cambio desde la Comuna de París en 1871 hasta la Revolución Rusa de 1917 y el surgimiento de la Unión Soviética. Y todo esto de alguna manera se expresó como un momento álgido con la crisis mundial de 1929 y la depresión económica profunda que generó en todo el mundo, sobre todo en los países capitalistas hegemónicos, y que de alguna manera se combinó con esa carga fiscal tan fuerte que Alemania tuvo que sufrir por su derrota en la Primera Guerra Mundial y que iban a generar bases suficientes para que apareciera el fenómeno del fascismo. Pero hay que señalar que todo ello estaba enmarcado
por una disputa por la hegemonía mundial en el capitalismo del siglo XX, donde las potencias emergentes de ese momento, las tres principales, que eran Estados Unidos, Alemania y Japón, disputaban quién sería el sucesor de ese imperio británico en decadencia. Y eso generó, entre otras cosas, el ascenso del fascismo en Italia y Alemania, y generó también la Segunda Guerra Mundial profundamente destructiva, que de alguna manera nos muestra hoy expresiones de autoritarismo que habíamos observado como fenómenos de masas, como fenómenos de una opción del capitalismo, pero que no se asentaba en la democracia liberal y por lo tanto ponía en cuestionamiento el desarrollo de ese capitalismo del siglo XX. Estados Unidos, una vez que surge como la gran potencia hegemónica ante el triunfo en esa Segunda Guerra Mundial, se confronta con ese bloque socialista, quizás dominado por el estalinismo autoritario, pero que seguía siendo una opción distinta al capitalismo imperialista que estaba en juego. Y esa Guerra Fría frente al bloque socialista también implicó a todos los procesos de liberación del tercer mundo que generaron movimientos nacionalistas de desarrollo autónomo y soberano, enmarcado en esa confrontación bipolar y en esa lucha de clases del capitalismo del siglo XX. Así pasa el siglo XX y llega el contexto del capitalismo de la era Trump, una vez que ha subido como una potencia hegemónica Estados Unidos, comienza el declive, según dicen muchos analistas, un declive tras 50 años de un largo siglo XXI en el que ha sido un protagonista de esa fase histórica de la globalización y el capitalismo salvaje. Un capitalismo que ha llegado al extremo más grande que hemos visto hasta ahora para explotar la fuerza de trabajo y que aplicó políticas neoliberales de libre mercado en muchos países del mundo, buscando el desmantelamiento del Estado social a lo largo de ya 50 años. Ese estado de bienestar que daba vivienda social, salud pública, educación pública y que se buscó ir privatizando todo eso público, pero que además implicó toda una filosofía, una forma de ver el mundo en el que nos fuimos acostumbrando a que era ya común estar dentro de esa ideología marcada por el posmodernismo, el pragmatismo y el individualismo utilitarista que seguían con las formas de la meritocracia, del aspiracionismo y que nos llevan a entender o a creer que las cosas no es posible cambiarlas y cuando mucho podemos resistir. Y después de varias décadas de políticas neoliberales que impusieron ajustes muy violentos, políticas de shock en los países del tercer mundo y en general en todas las naciones, inclusive las desarrolladas, de alguna manera se fueron gestando una serie de transformaciones del Estado, del mercado mundial, de las formas de producción capitalista, de la lucha de clases, por supuesto, y esas formas de dominación que se han hecho alusión en este momento. Solo que en los últimos tiempos se han dado algunos cambios en el bloque de poder que es importante ubicar. Ese bloque de poder que durante buen tiempo, desde la década de los 70, en los 80, 90, se había basado en la alianza estratégica de entre neoliberales y neoconservadores con la hegemonía de los primeros y que hoy observamos una transición hacia una alianza de los propios neoconservadores y la ultraderecha, no para desaparecer al Estado neoliberal, no para acabar con las políticas neoliberales, sino para una nueva forma de gestión del Estado neoliberal, pero ahora con unas formas mucho más autoritarias y con algunas políticas que ahora tenemos que entender, pero de alguna manera es una presencia cada vez más fuerte de las distintas maneras de ser de la ultraderecha, desde las formas fascistas hasta ultranacionalistas o con un conservadurismo religioso y cultural extremo. De alguna manera, hoy aparece entonces una combinación realmente interesante porque pareciera que abandona las políticas de libre mercado, que eran, digamos, el baluarte del neoliberalismo, para aparecer políticas neoproteccionistas combinadas con autoritarismos políticos en estas formas del capitalismo contemporáneo. Es decir, el neoliberalismo persiste, la fase histórica de la globalización está con nosotros, pero parece avanzar a nuevas formas, a nuevas modalidades, muy parecido a lo que sucedió con el fascismo europeo en los años 20 y sobre todo 30 y 40,
que llevó a la Segunda Guerra Mundial, porque eran formas que de alguna manera se distanciaban de las políticas de apertura y volvían al proteccionismo clásico. Entonces tenemos hoy aparentemente una diferencia entre el neoproteccionismo y esas políticas de libre mercado. Y hoy las tarifas, es decir, los aranceles en el mercado mundial empiezan a surgir como medidas ya normales cuando estaban siendo condenadas en los últimos 40 años. Y entonces tenemos, por supuesto, un marco que es el de la nueva Guerra Fría que Estados Unidos ha impuesto sobre todo a su competidor principal, que es China, y que de alguna manera nos está mostrando que hay una disputa por la hegemonía mundial en este siglo XXI. Y ese es el marco en el que aparece la época, la era Trump de una nueva forma del capitalismo. Y ante este contexto nuevo, este punto de quiebre histórico, nos preguntamos si esta era Trump va de un prototipo, algo embrionario que se estaba generando, a un arquetipo o ya algo que podríamos llamar un estereotipo, es decir, algo que se vaya a repetir en los próximos años o el siguiente par de décadas, que está marcado por la banalidad del mal. En algunos casos podríamos decir que ni siquiera tienen claro cómo es que van a irrumpir en la escena, pero causan daño, como diría Hannah Arendt cuando analizó el caso de los nazis. Estamos en una era llamada de la posverdad, en donde ya ni siquiera se hace el esfuerzo por ocultar la mentira, sino que repetirla una y otra vez se ha vuelto ya la forma de comunicar, sobre todo a través de las plataformas que nos mantienen intercomunicados o hiperconectados en todos los rincones del planeta. El uso de nuevas tecnologías, plataformas y sobre todo los riesgos de la inteligencia artificial que hoy están sustituyendo lamentablemente muchas de las funciones cerebrales humanas, en donde la pereza mental nos está colocando en un momento lejano a la organización colectiva para la resistencia, ante lo cual nos preguntamos, ¿y el sujeto histórico político de este siglo XXI en dónde está en esta era de Trump? No porque sea de él, sino la era Trump, en el sentido de que empieza a marcarse un cambio en lo que estamos viviendo? Bueno, pues hemos visto este material, este video. Agradecemos a Tere, a Arturo por la realización del mismo. Y vamos a nuestro tema, Trump y el nuevo orden mundial. ¿Hasta dónde esto es posible? ¿Hasta dónde esto es factible? Evidentemente Trump ha lanzado iniciativas por todos lados. Ya lo habíamos empezado a comentar aquí. Algunas de carácter muy expansionista, otras de carácter proteccionista. El día de ayer, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, básicamente le decía pues, que se estaba dando un tiro en el pie. Muy bien, pero eso pone en entredicho todo esto. ¿Realmente esto va en serio? ¿Qué podemos esperar? Y empezamos contigo, Tere. ¿Qué podemos esperar de Donald Trump, todas estas iniciativas? ¿Realmente estamos a las puertas de un nuevo orden mundial? A mí me parece que sí, aunque dentro del propio espectro del capitalismo global. Es decir, no considero que ya se vaya a salir de la globalización porque por decreto no se acaba. Incluso puede ser una propia globalización con esas formas de neoproteccionismo, más bien con otras maneras de llevarla a cabo, con una lucha antineoliberal que no termina de salir del neoliberalismo, pero que no deja de ser el propio contexto que tenemos desde hace 50 años, y que lo que estamos ahorita encontrando es un punto de quiebre en el que, por ejemplo, dicen algunos analistas, Trump tiene muy claro que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica, ese imperio que podía realmente mantener pues el orden, ¿no? En sus manos, sino que le queda claro que está esta lucha de multipolar de otras hegemonías, y que entonces ante esto lo que está buscando es cómo colocar a Estados Unidos para que no pierda fuerza como una potencia más en el concierto mundial, y que en ese sentido lo que está haciendo es colocar a ese Estados Unidos así, no que realmente intente dominar a todo el mundo, sino más bien buscando cómo asegurar
esa estabilidad de su país. Me parece que es así como está quedando y un nuevo orden mundial más bien como que empieza a estabilizarse más lo que ya habíamos visto de tiempo atrás, ¿no? Los BRICS, la fuerza de China, en fin, algo que nada más empieza a recolocar algunas cosas y obviamente cuando algo se mueve, pues entonces todo empieza a testerearse, pero no considero que estemos ante un cambio ya drástico, total, que nos impulse a un nuevo largo siglo histórico, por ejemplo. Mora, ¿tú qué opinas? ¿Estamos ante un nuevo orden mundial o es el fin del anterior? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que es prematuro poder decir si está pasando o no. Yo creo que Trump lo intenta y que si quiere dejar algunas prácticas de neoliberalismo, como el libre comercio, que es quizás es de las más importantes, y lo quiere dejar porque durante 4 décadas casi, les benefició a ellos y en parte a Europa. Pero en la medida que las cosas han evolucionado, ahora los beneficiarios desde las cuentas que hace Trump, que por cierto las hace como empresario, no como político, para él dice, bueno, es que tenemos saldo con China, tenemos saldo con México, tenemos saldo con Canadá, saldos negativos. Pues en realidad no nos está sirviendo ya el tratado, libre comercio. El libre comercio nos servía para expoliar a todos los demás, para poder meter nuestros productos y tener saldos positivos. En la medida que estos se han vuelto más productivos o más mañosos, más inteligentes, lo que sea, ya no tenemos las cuentas igual y entonces esas formas de política ya no nos sirven. Entonces empieza a buscar pretextos para romperlo. Y una forma de hacerlo es decir, nos están agrediendo mediante el narcotráfico o los migrantes y entonces de castigo les van aranceles. Y como el asunto no pega lo suficiente, pues se va desesperando y dice, pues ahora sí, aranceles para todo mundo para proteger a nuestra industria del acero y del aluminio. Tampoco parece que eso vaya a pegar mucho porque, como decían ahorita, pues no tiene mucho sustento, porque no puede sustituir la falta de productividad o los altos costos por un decreto así. Por ejemplo, Ford no se puede trasladar de la noche a la mañana a producir los coches allá, cuando aquí le pagan a la gente menos de la 10ª parte de lo que le pagan en Estados Unidos. Sería incrementar demasiado los costos, por más que les protejan para tener algunas materias primas más económicas. También la electricidad ya les va a salir más cara, etcétera. Entonces no puede mediante arancelazos transformar las cosas del todo. Lo que creo es que sí tiene la voluntad de hacer eso, sí quiere hacer eso. Y en este asunto de la transformación, creo que como una visión muy de empresario, no de político, se está queriendo deshacer de los ineficientes. A la derecha venezolana le dio una patada en la cola y se fue a platicar mejor con el presidente de Venezuela, bueno, mandó a su emisario como una forma de decir, ustedes prometieron un golpe de Estado, derribar a este tipo, y en 10 años que les hemos estado dando lana no han sido eficientes. A Ucrania le da el mismo trato. Y dice, a ver, esa guerra vamos a reventarla ya, mejor nos vamos a quedar con sus recursos naturales y vamos a dejar de estar invirtiendo dinero porque no lograron lo que tenían que haber logrado. Y también ocurre lo mismo con el caso de Gaza. El tipo es hábil y entonces hace unas declaraciones que a todo el mundo nos escandaliza. Dice, me voy a quedar con Gaza y voy a correr a los palestinos. Pero mi interpretación es que mandó a llamar al Netanyahu para regañarle, decirle, a ver, te hemos dado tanto dinero, prometiste que te ibas a quedar con tal cosa, no lo has logrado, solo te has desprestigiado y has desprestigiado la causa de todos nosotros. Te vas a la goma, yo soy el que se va a encargar de Gaza, yo me voy a quedar con Gaza y te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Es una actitud, dijéramos aquí en México, de hacendado o en general de patrón. A todo el mundo le quiere hablar como si fuera su empleado y dice, yo sí voy a ser eficiente y yo voy a hacer las cosas como debe de ser. Creo que por ahí va el asunto y pues hay que ver cómo van a estar los resultados. Decía muy bien Mora, está replanteando ciertas cosas, algunas ya previsibles, como el tema de Ucrania. Recientemente la Secretaría de Estado le escribió a Zelensky, el presidente espurio de Ucrania, para que las fuerzas ucranianas desalojaran la región de Kursk, que habían invadido.
de tal manera que parece que se está haciendo viable la división de Ucrania, una Ucrania de Oriente y otra de Occidente, lo cual acabaría estableciendo los nuevos términos en Europa. Pero a ver, Pulido, ¿tú qué opinas? Se está escribiendo un nuevo orden mundial. ¿Tú ves algo que nos pueda hablar de eso? ¿O es algo que está muy fuera del guión? Claro que se está reescribiendo o se está preconfigurando este nuevo orden mundial. Digo, no es que lo planteemos, valga la redundancia, como historiadores de tal fecha a tal fecha. Es una transición lo que está pasando. Por supuesto, todos los acontecimientos del año pasado o los que han pasado en estos años configuran esta nueva reconfiguración del orden. Los polos de poder se están trasladando. Ya Europa queda relegada, por lo menos se da en el contexto de la guerra que están en Ucrania, es decir, el actor que más vociferó, que más aportó a la guerra, que más ha quedado fuera, porque no está en la mesa y no va a estar en la mesa de negociación. ¿Qué está pasando con el mundo entero? Están replanteándose las formas de alianzas y de reconstrucción de los bloques económicos. Me parece que hoy lo que estamos viendo con el presidente estadounidense es la propaganda que generaron los alemanes, los 11 principios básicos de los alemanes, ¿no? Ellos están planteando como principio básico que es la simplificación, es decir, la idea de un enemigo único o un elemento único, y lo hacen a partir de ellos. Hacen un método de contagio, es decir, integran en una sola categoría donde dicen, estamos perdiendo ante todos, meten a todos en un costal en la bolsa. Están transposicionando toda esta información diciendo los errores que nos afectan a los estadounidenses es porque los asiáticos, porque los rusos, porque los latinos, los mexicanos. Es decir, toda esta propaganda que tenemos, lo decía muy bien Arturo en alguna ocasión, es una guerra mediática y es lo que está haciendo Trump día con día. Saca información, aunque sea una mentira, pero la saca día con día y al final de cuentas están generando una unanimidad diciendo toda mentira que se repita 1000 veces al final acabará siendo una verdad. Este nuevo orden lo están planteando en esta posverdad, como bien lo ha dicho Tere en varias ocasiones, y es lo que está pasando. Hoy estamos viendo que los nuevos ejes de poder van a estar en Asia y específicamente lo que resta del poder hegemónico de los Estados Unidos. Incluso al que llamaban su patio trasero, que era América Latina, está revelándose a la cabeza con México, que más de enfrentarse en un poderío militar, está enfrentándose en un asunto de soberanía y de ganar a las poblaciones. Hay aquí un tema que dejó muy claro Mora. Está lanzando la iniciativa de aranceles. México, Canadá, China, lo más reciente es que la administración Trump se dio cuenta que también lanza también aranceles contra Alemania. Pero aquí hay una pregunta y quisiera las opiniones de Leonardo y Arturo. ¿Puede realmente ser Trump algo más que los aranceles para poder sacar adelante la economía de Estados Unidos a nivel global? ¿Hay algo más que pueda hacer de los aranceles, además de los aranceles? Leonardo. Y yo creo que ese es su principal arma. Como decía Héctor Mora, él está pensando como empresario, no tanto como político, y entonces no tiene muchos recursos, ¿eh? Eh, y digamos, en el sentido de querer convencer o querer amenazar, porque son los extremos, es lo económico o las armas directamente. Y, y él no quiere, él quiere adueñarse de los mercados, porque perdió ante China. Entonces quiere retomar el control de los mercados, de los recursos, y está planteando su propia amenaza no lo dice, pero de guerra. Quiere detener las guerras, o ya, ya detuvo de alguna manera la de Gaza, la de los palestinos, eh, la de Israel, pero y aún no detiene
la, la de Ucrania, pero quiere detener las guerras que ya estaban, pero él piensa en su propia guerra y su propia guerra está basada en lo económico. Él está pensando en apoderarse de los mercados, pero no tiene más que la amenaza. El siguiente paso es la amenaza militar, porque, porque no tiene tanto poder, no tiene, depende. La competencia es tan fuerte con los chinos y otros mercados que no le quedan otros recursos. Asustar, amenazar y caer en lo absurdo. Está cayendo en lo absurdo de amenazar, por ejemplo, a México, que es su aliado, su principal aliado en América, y, de que va a imponer los aranceles del 25% a lo último que hizo, ¿no? Al acero y el aluminio, cuando son ellos los que están enviando un mayor porcentaje de recursos de este tipo a México. Entonces, es un absurdo. No lo van a sacar, no lo va a sacar adelante. Y está cayendo en esos absurdos porque no tiene otros recursos más que la guerra. Yo creo que sería eso el siguiente paso. Pero está amenazando, está asustando a las poblaciones y que quiere hacer creer que ya le cambié el nombre al Golfo de México y ya con eso ya tengo todo el poder en el área, pero siguen siendo fuertes, pero no ha cambiado sustancialmente nada en ese aspecto. Bueno, también porque tiene poco tiempo en el poder, pero creo que no tiene muchos recursos para someter a la población mundial. No lo tiene. Bien. Arturo, ¿tú qué opinas? ¿Puede hacer algo más allá de los aranceles? No, de hecho sí, lo está haciendo, pero hay que entender cuál es el sentido. Sí lo está haciendo porque, por ejemplo, algo que ya se estaba iniciando con Biden se ha reforzado, que son las restricciones tecnológicas, por ejemplo, cerrar el acceso de China a las tecnologías que controla Estados Unidos o la presencia, por ejemplo, de TikTok y de varias marcas chinas en el mercado estadounidense. Toda una serie de cosas que ahí están. Ese, por ejemplo, es otro tipo de medidas proteccionistas. Y a lo que voy es que, si lo ven bien ustedes, no deja de haber una disputa por la hegemonía mundial, eso no cabe duda. Pero aun cuando se está en una fase histórica de largo aliento, que es la globalización, la cual no va a acabarse, sin embargo, sí hay un salto cualitativo que podría abrir una nueva época dentro de ese largo siglo. ¿A qué me refiero? Cuando se transita del siglo XX al XXI, en términos del orden político mundial, hay un cambio del esquema bipolar que dominó la segunda mitad del siglo XX en esa confrontación del bloque socialista y el capitalismo occidental encabezado por Estados Unidos. Eso se suprimió y apareció un nuevo orden donde se veía la presencia inicial, sí, de una potencia única en términos políticos y militares, que era Estados Unidos, pero en términos económicos más bien en una forma multipolar. Y esa competencia se veía por parte de los europeos que se integraban y de los asiáticos, pero encabezados por Japón. Y esa forma fue modificándose, sustituyendo competidores. Por ejemplo, esa Unión Europea hoy está entrando en una fase de decadencia, en un lugar secundario, y China es el gran competidor. Ese tipo de cosas se modificaron. Ahora, ¿cuál es el elemento que pudiera hablarnos no de un nuevo orden mundial, sino una nueva forma de ser el orden mundial dentro de la globalización? Y es que sí hay una orientación proteccionista que no es un elemento secundario. Fíjense ustedes, en realidad Estados Unidos no muestra con sus políticas ningún afán imperialista. Al contrario, lo que hace es renegar de todo el gasto que ha hecho Estados Unidos apoyando a sus socios de la OTAN, financiando guerras como la de Ucrania o la de Palestina. Y además considera que los déficits, que sí los tiene con algunas
naciones, por ejemplo, México, es cierto, no en el acero y el aluminio, en otros rubros, pero en general sí es deficitaria su economía frente a México, fíjense ustedes, pero no se diga frente a China. Entonces lo que observamos es que no muestra ese afán imperialista. Lo de Gaza es una vacilada, así me gusta decirlo. Es un discurso totalmente absurdo y vacío de ocupar Gaza y convertirla en un resort, ¿no? Pero lo que se tiene sí son cómo proteger la economía estadounidense. Si uno ve todas las medidas, aranceles, restricciones tecnológicas, etcétera, no es para disputar los mercados, no es para arrebatarle mercado a China, es para proteger su mercado interno de China y de otros competidores. Entonces sí es una orientación distinta al libre mercado. Y creo que Héctor lo dijo bien. Lo que pasa es que esas políticas beneficiaron a Estados Unidos en primer lugar, pero ya no porque con las reglas de la competencia China ascendió y además Estados Unidos perdió en términos del crecimiento de la productividad, de la competitividad, etcétera. Por lo tanto, entonces, ¿ante qué estamos? Sí, un cambio de modalidades de ese orden mundial y de esa economía de mercado globalizado. La pregunta es, ¿pudiera surgir de esta situación crítica de declive de Estados Unidos un fenómeno parecido al fascismo europeo que produjo una guerra mundial desastrosa y fenómenos de autoritarismo, de alto costo en sangre? Eso podría estar ante las puertas de este siglo XXI. En cambio, esa es una cosa abierta, pero finalmente puede ser no tan sangrienta, pero sí tan eficaz para imponer el autoritarismo y la falta de libertad, de resistencia del sujeto y de defensa de los derechos humanos. Tres. Bien, ahí están los primeros esbozos de esto que se ha preguntado en torno al nuevo orden mundial, pero hay escenarios donde ya se está viviendo posiblemente estos cambios en el orden mundial o en las modalidades, como lo decía Arturo, incluso en facetas eh, o rostros del fascismo o del nuevo fascismo. Una de ellas es Europa. Europa es evidente que está en una crisis. La principal economía de Europa, Alemania, está entrando en una franca recesión que lo han estado postergando mucho tiempo y de ahí, pues, la segunda economía más fuerte, Francia, no tiene condiciones para soportar a toda la Unión Europea. ¿Qué vemos en Europa? Europa realmente está resintiendo este cambio de orden mundial en términos muy negativos, teniendo incluso fenómenos del neofascismo. Esa sería una pregunta. Voy con Mora para empezar este análisis. Gracias. Bueno, yo creo que en Europa hay mayor derechización que en Estados Unidos, porque la crisis es más grave. Yo no veo a Trump como un protofascista. En cambio, la gente que apoyaba a Biden y a Biden sí, promovían el victimismo, estaban en una actitud mucho más belicosa. Y en la Unión Europea sí pasa eso, porque la debilidad es terrible. Tienen un problema interno país por país por su discriminación. Este rollo de racializar a las personas y convertir en extranjeros a los que no son güeros, aunque tengan dos generaciones ahí, los tiene fregados por un lado. Por otro, les está pasando a los europeos lo que en los años 50 y 60 pasaba en América Latina, que en términos peyorativos se referían a los países con gobiernos o con estados débiles y empobrecidos como república bananera. Yo creo que Europa está convertida en una república bananera. Solo hace lo que los Eso es gringos fuerte. dicen. Solo hace lo que los gringos dicen. Dependen de los presupuestos gringos. Les dicen los gringos, le vas a dejar de comprar petróleo más barato a Rusia y me vas a comprar gas caro. Y lo hacen. Vas a aumentar tu presupuesto de armamento porque se me puede ofrecer armar guerra dentro de unos añitos y te quiero bien armado. Y lo hacen. Pero como hay una disputa social fuerte dentro de Europa, que no ocurre en Estados Unidos de la misma manera, entonces tienen que recurrir a las posiciones
protofascistas o fascistas, a esas derechizaciones tan graves que se están viendo en Europa para tratar de consolidar ese proyecto, pero no es el proyecto de ellos. El capitalismo del que luego se apoderó Estados Unidos como vanguardia, después de la Segunda Guerra Mundial, era el proyecto europeo. Ahora esto que estamos teniendo, este intento de reconfiguración, no es el proyecto europeo. Europa está excluida, es solamente una especie de satélite del proyecto de Estados Unidos. En parte se ve por la debilidad económica y política de Europa, pero también hay que acordarnos que Trump está siendo muy torpe, como no es político, no está armando alianzas. Está saliendo a tirar camorrazos contra todo mundo. Primero contra América Latina, diciendo, bueno, porque nos desprecia, porque es racista, pero también contra Europa, contra todo el mundo está. O sea, ¿con quién se va a aliar para enfrentarse, según él, a los chinos? Ya sea económica o militarmente. Está quedándose sin aliados, porque las voces que se quejan de la actitud gringa, están subiendo en los niveles de los estratos políticos y económicos de Europa y están empezando a decir, hay que ponerle un freno a este tipo o hay que tomar distancia. Entonces creo que la cosa se les va a poner peor a los europeos por la disputa social que tienen y por la pérdida de orientación de su clase dirigente o sus vanguardias políticas. Tere, voy contigo. Europa son las nuevas repúblicas bananeras, dice Mora. No creo que sea así. Me parece que efectivamente han perdido mucha fuerza en todo este concierto. Ahorita, tras la ronda, pensaba eso que preguntabas primero del nuevo orden mundial. Quizá más bien lo que estamos viviendo es el desorden mundial. Es decir, hay cambios, pero que eso puede durar bastante. Ya muchos analistas hablan de tiempo atrás, de la decadencia de Estados Unidos, pero una decadencia no significa que cae de un día para otro, ¿no? Es todo un proceso largo y en ese proceso me parece que es en donde incide este liderazgo de Trump eh, con formas que además son confusas, muy ad hoc al tiempo de ese relativismo posmoderno de este siglo XXI. Es decir, lo de Trump llama mucho la atención porque finalmente es una potencia y ha sido la potencia hegemónica del siglo XX y de este inicio del XXI, pero no significa que haga algo muy distinto de lo que hacen luego otros liderazgos también confusos. Por ejemplo, ahora hay mucha crítica y le llaman el espantajo del neoproteccionismo a algunos escritores a lo que él está haciendo, cuando resulta que llevamos 40 años hablando del espantajo del neoliberalismo, pues que no era contra lo que luchábamos. Entonces de pronto dice uno, bueno, entonces ahora sí queremos tratado. ¿Se acuerdan cuando el Tratado de Libre Comercio? No al tratado en los años 90. Ahora sí al tratado. Pues ¿por qué? Pues porque la economía se fue imbricando tanto que ahora salirse de ahí sabemos que puede ser un proceso que genere muchos problemas, pero lo que él está haciendo pues es tratar de proteger su economía. Me parece que en ese sentido tampoco es que Europa haya perdido totalmente la fuerza, quizá perdió el rumbo, quizá es cierto que dentro de unos años ya no haya Unión Europea o no igual, que se recompongan algunas cosas, pero tampoco pienso que Trump tenga toda la fuerza del mundo. Que sí tiene con qué ir presionando ahorita, pues sí, porque por eso lo está haciendo. Y como siempre voy a salir ahí de abogada del diablo, a ver, con una maldad. Acá en México se dijo y se presume, y tiene que ser así, pues para legitimar todo un discurso y disputar el sentido, que México se defendió bien y logró que no se impusieran los aranceles. Pues tampoco fue así tan fácil, ¿no? Fue a cambio de conceder muchas cosas. Sí, pero me mandas a 10,000 soldados a la frontera. Sí, cómo no. Si no lo hago, entonces me impone. Es decir, tampoco es que esté él atado de manos o muy débil. Y cuando se da este proceso, por ejemplo, con Canadá, con México, de los aranceles hace unos días, uno dice, ay, miren qué fuerza la de México, la de la presidenta frente a un Trudeau que se pone de tapete. Pues también es relativo. A Trudeau le pidió
que declarara que los cárteles mexicanos son terroristas. ¿Por qué no iba a hacerlo él? O sea, ¿por qué a Trudeau le iba a costar trabajo? Pues al contrario. A mí me parece que queda muy claro que es evidente que México sigue siendo un país que arrastra con un proceso de pobreza al que el prianismo lo sometió durante años y que no le queda de otra más que conceder en ese concierto, que Europa no es que sea un continente, si bien decadente, tampoco empobrecido. Entonces, creo que el juego de fuerzas todavía está en un arte de equilibrios. Equilibrios, dice Tere Pulido. ¿Tú cómo ves? Recientemente, Ursula von der Leyen, que encabeza precisamente Europa, asistió a Estonia para que en una ceremonia se cortara el sistema eléctrico que une a este país con Rusia todavía. Entonces ya los estonios ya no reciben energía eléctrica de Rusia, y lo mismo va a pasar con Letonia y Lituania. Entonces ahí hay un sometimiento. ¿Qué pasa con Europa? Se somete, guarda su soberanía. ¿Qué sucede? Mira, ahí es el clásico pragmatismo que está pasando, ¿no? Esta noticia de que los estados bálticos se separan de la red eléctrica de Rusia para integrarse a la europea, digo, el chiste le salió así a los consumidores de los estados bálticos, de pagar $60 el kilovatio, lo pagan a 238, ¿no? Hubo un incremento, que es parte de lo que muchos hablan de lo caro que les puede salir esta dependencia de lo que era el gas ruso o los energéticos rusos. Putin alguna vez lo mencionó, que parte de lo que ellos tenían en cruzada era ser un estado soberano. Y Putin ha dicho claramente que los europeos son estados vasallos. No pueden hablar por sí solos o no pueden actuar por sí solos, sino hasta lo que les diga su amo, es decir, los Estados Unidos. Si vemos las 7 economías más importantes de Europa, encontramos que entre ellas está la parte rusa europea, ¿no? Que sería la sexta o la quinta economía de relevancia en Europa. Pero si vemos de la Unión Europea estos estados, ¿qué economías están ahí? No vemos a ninguno de los países del antiguo bloque socialista o de Europa del oeste, ¿no? Del este, perdón. Es decir, son una rémora. Sigue siendo Alemania que en esta crisis, en esta recesión que está entrando, pues quien protegía a toda la economía europea. Los franceses, ya lo habíamos mencionado y aquí lo han ratificado, pues no tienen la capacidad. Los ingleses o Gran Bretaña se salió de la Unión Europea cuidando ese proteccionismo, pero es un Estado que también está fracasando. Recordemos que últimamente han tenido, como lo que pasa en Ecuador, han tenido apagones, ¿no? Hay un racionamiento de los alimentos. Los granjeros están sublevándose porque no pueden creer que se financie más a la OTAN que al mercado y al campo europeo, ¿no? Específicamente al campo inglés. Es decir, hay una recesión en Europa que no les permite tener una independencia, porque la independencia única que tienen es a través de los voceros de los medios de comunicación, pero todo lo que diga Estados Unidos, pues está ahí. Es decir, no tiene mayor importancia en ese sentido. ¿Qué está pasando? La lucha por Ucrania era la definición de la guerra que teníamos entendida como las guerras mundiales. El campo de batalla y el gran laboratorio fue Ucrania. Los europeos le apostaron más que los americanos a poder ganar o tener esa victoria. Hoy han perdido. Los medios de comunicación quieren ocultar esta derrota, pero han perdido y no pueden seguir adelante. Es decir, hoy Europa sí está siendo relegada, está siendo marginada y no hay vuelta atrás. Es decir, ¿qué peso tiene Europa ante unos BRIC? ¿Qué peso tiene Europa ante una Asia empoderada y que maneja la economía? ¿Qué peso tiene Europa ante los Estados Unidos? ¿No? Incluso el meollo del asunto o el colofón del asunto es los africanos están expulsando a los europeos de su territorio. Es decir, esa paro de luz que algunos les decían, ese eurocentrismo que estaba pasando, está siendo relegado y Europa va a ir a la baja. Es decir, no es que uno se alegre, pero es algo que está pasando y que va a seguir adelante. Bien, hay dos temas que me
que me llaman la atención de lo último que ha pasado con la administración de Donald Trump. Eh, un tema obligado, evidentemente, es la respuesta de México y América Latina. Ya Tere nos hablaba de esto, pero hay un tema antes de esto que sería importante comentarlo, y es que Donald Trump apenas anunció que desaparece la USAID, el departamento, este, el departamento de desarrollo o el Instituto de Desarrollo, eh, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Una agencia que nace en tiempos de Kennedy precisamente para promover una agenda internacional en favor de los Estados Unidos, ya está financiando asociaciones en distintos países, obviamente financiando a los medios de comunicación, líderes de opinión, líderes políticos, etc. Se calcula, según lo que ha denunciado Wikileaks, que la USAID tan solo en los últimos 2 años recibió casi $1 billón para distribuirlos en multitud de países y particularmente en medios de comunicación. Y Trump desaparece la USAID, un instrumento que era muy importante para la Casa Blanca y para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué representa esto, Arturo? ¿Tú qué lectura le das a esta desaparición de la USAID? Creo que es un elemento más que refrenda lo que yo decía. Es curioso porque ante una personalidad como Trump, tan agresiva, tan descontrolada en el manejo de su lenguaje, de su discurso, uno lo ve como una figura muy difícil de congeniar, digamos, con principios básicos de la democracia liberal, no más allá de eso, como los derechos humanos, del respeto a las soberanías nacionales, etcétera. Sin embargo, en la práctica, ya con este tiempo corto que lleva, es evidente que se distancia de las políticas imperialistas que, por ejemplo, Biden no tuvo ningún empacho en desplegarlas a su máximo nivel. Es decir, todo el financiamiento y toda la defensa que hizo de los enemigos de sus competidores y en particular de sus aliados estrechos como Israel, ese tipo de medidas hablaban sí de una búsqueda de hegemonía, de imposición de su visión, sus intereses en el mundo entero. Pero casualmente lo que vemos por parte de Trump es una mirada más interna. Su confrontación es con el enemigo interno, no con el enemigo externo. Inclusive la aplicación de aranceles no es para frenar, digamos, a China, sino para impedir que haga uso de los recursos de Estados Unidos, a que me refiero a su mercado, que es muy importante, y a sus desarrollos tecnológicos, que todavía en eso es vanguardia Estados Unidos. Y entonces aparatos de espionaje, de intervención, de injerencia, como USAID, pero también la CIA, fíjense ustedes, hasta la fecha, no ha habido mención alguna sobre el papel protagónico que pudiera tener la CIA, que siempre lo ha tenido. No, parece como un instrumento que de momento ni siquiera le interesa discutir, no qué hace o quién ocupa el cargo, sino simplemente como si no estuviera presente en su visión de reordenamiento de Estados Unidos. Y entonces USAID es lo mismo. Es un brazo con el cual se financiaba una serie de expresiones políticas bajo el cariz del apoyo a la democracia y el apoyo a toda una serie de actividades de beneficencia, etcétera, que tenía un sentido político intervencionista. Pues al cerrarla, de alguna manera es un mazazo a esas políticas tradicionales del imperialismo estadounidense del siglo XX. Ahora, eso no quiere decir que se haya acabado, simplemente pareciera que también en ese terreno pudiera estarse ante las puertas de una nueva modalidad. ¿Cuál? Pues sí, como han dicho varios de ustedes, con un criterio pragmático empresarial que pone en primer lugar los intereses económicos por encima de los políticos e ideológicos, aunque hace uso de un recurso ideológico que es las campañas mediáticas, el show permanente y los discursos
atrabiliarios que de repente pueden decir cosas absurdas y opuestas. O sea, por un lado, no quiere financiar las guerras, ya quiere acabar con ese tipo de cosas, pero por otro lado dice que va a invertir en Gaza una serie de cosas para reconvertirla. Es decir, ahí hay una contradicción de fondo, pero que no importa, porque a lo mejor su objetivo no es volverlo realidad, sino seguir generando un ambiente propicio para la imposición de otro tipo de visiones más autoritarias. Leonardo, ¿tú cómo lees la desaparición de la USAID? A muchos ya Bueno, no les van a pagar, ¿eh? La USAID se creó en plena Guerra Fría. Era una característica. Se habían creado varias agencias de parte del gobierno norteamericano, pero y la USAID vino a ser como el líder que iba a controlar todos los recursos que salían del gobierno de Estados Unidos para, para otras partes del mundo que eran de su interés. Y, y en ese momento se creó la USAID, pero ya con el tiempo se desarrolló un ambiente muy contradictorio, porque más bien fue propicio para la corrupción, la ineficiencia, y porque pues el mundo ha cambiado. Esa agencia que se creó en ese entonces respondía a otras condiciones políticas, otras condiciones ideológicas incluso, ¿no? Eh, Ahorita ya no se habla tanto del comunismo, sino el problema es la competencia comercial, la competencia en la tecnología. Entonces, esa agencia ya no tiene sentido, por eso se deshacen de ella. Pero seguramente que no se van a deshacer de todas las demás, como decía Arturo, de la CIA, por ejemplo, o de la DEA. La DEA sí es una agencia que, que le van a meter más dinero, le van a meter más recursos, porque para América Latina es muy importante. Es un medio de control y es un medio de control de recursos que le llegan a Estados Unidos. En Estados Unidos se lava la mayor cantidad de dinero en los bancos norteamericanos. Ahí está el mayor mercado de consumo de las drogas. Y además está el negocio de la venta de armas para los cárteles en América Latina. No hablan nunca de los cárteles que hay en Estados Unidos. Entonces, solamente están afinando su sistema económico, cómo manejar los recursos que ya tienen. La USAID no tiene ya sentido, pero sí van a continuar con la intención, con el control que tienen a través de todas las demás agencias. No va a cambiar sustancialmente. Entonces van a ser más eficientes, más exigentes, eh, y porque el mundo precisamente ha cambiado en ese aspecto. Entonces, lo peligroso, yo creo que, que la DEA es la que va a recibir más recursos. La CIA, Pues, pues, estaba enfocado más a la guerra anticomunista, ¿no? Sobre todo en ya, América Latina. Así es. ya. Regreso con Tere en este tema de los países, porque uno de los argumentos de Trump y de Elon Musk, porque es el que está operando precisamente estos cambios en el organigrama de la administración estadounidense, uno de los argumentos es que la USAID solamente promovía la famosa agenda woke, y eso es muy interesante. Y claro, lo que ya se ha eh, ventilado en los medios, tanto estadounidenses como del resto del mundo, es que evidentemente al quitar a la USAID, al desaparecer la USAID, desaparece también la influencia de la agenda y del discurso de los demócratas. ¿Tú cómo lees, Tere? Que otra vez es parte de esa confusión. Depende en dónde y desde dónde se lea. Para Latinoamérica fue muy claro
que la USAID no tenía nada que ver con lo woke, cuando más bien lo que veíamos era que arremetía, por ejemplo, muy claramente contra Venezuela, por ejemplo, ¿no? Contra el gobierno de Maduro, y que este financiamiento era para promover a la derecha y a esa oposición para quitar, y con Biden fue muy fuerte, ¿no? Esta embestida para quitar a Maduro, en fin. En México también supimos que fue parte durante muchos años de esos procesos contra López Obrador, y todavía posteriormente tuvo alguna injerencia. Y entonces, más bien, desde dónde lo vamos leyendo, es que podríamos decir, no, ahí no había tal agenda woke. Quizá más bien esta operaba en otros espacios. Lo que a mí me parece es que el capitalismo ha demostrado que es capaz de vestirse de lo que sea, hasta de monja, si es necesario, para convencer, y en ese sentido adaptarse a lo que le están demandando y no caer. Entonces, yo no creo que haya esa lucha, así lo manifiestamos, quizá porque ellos sí tienen más claro a qué se oponen en cuanto a algunas formas que por eso hoy les llaman los neofascistas, ¿no? Pero que no en todos los casos tampoco son tan contundentes, va dependiendo si muestran un grado de intolerancia, de racismo, en algunos casos de misoginia, en otros se oponen a la agenda LGBT, pero tampoco es que, por ejemplo, Trump no la tiene como un centro específico. Para Musk sí es más importante alguna cosa, otra. Es más, hasta dicen que son dos figuras que incluso se contraponen en ocasiones, y que es una especie de duelo de titanes ahí, a ver quién puede mandar más. Pero yo no creo que eso esté siendo ahorita el centro, sino como dice Arturo, ¿no? Pues lanza y lanza y lanza un poco de todo a ver qué es lo que pega. Me parece que lo central para ellos es lo económico en donde necesitan colocarse con mucha estabilidad, más que ahorita atacar esas agendas. O sea, lo pueden decir así, pero en el fondo ni siquiera creo que les importe mucho cuando se den cuenta que si ese mismo discurso les ayuda, lo vuelven a retomar. No, no creo que les interese realmente atacarlo. Muy bien, voy con lo último para nuestro análisis de hoy. Héctor Pulido, voy contigo para cómo evalúas las últimas respuestas desde América Latina y particularmente desde el gobierno mexicano a todas las iniciativas, agresiones, invectivas de Donald. ¿Cómo evaluaste? Lo mencionaba la vez pasada, es una respuesta, me parece que positiva, que se necesita. Digo, la presidenta lo ha hecho de manera puntual, con carácter, pero lamentablemente creo que vemos que hay demasiadas concesiones. Es decir, esa ganancia de no aplicar los aranceles por un mes, pues no es una tal ganancia, porque al final de cuentas, varios días después aplica aranceles al acero y al aluminio, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que se dijo, pues se echa por la borda cuando de esa manera lo puede aplicar sin negociación alguna o sin ningún acuerdo, cuando ya el gobierno mexicano respondió con la militarización de la frontera, mandando soldados, cuando generó una serie de actividades y cosas por el estilo, que se supone que es una respuesta o lo que mencionaba el gobierno en el plan A, B o C, conforme a lo que dijera Trump. Es decir, se han dado una serie de respuestas, pero me parece que seguimos estando cortos y estamos de acuerdo a la agenda que nos están imponiendo, no una en donde nosotros tomemos la vanguardia y decir qué es lo que se puede hacer. Lo habíamos comentado en algún momento cuando hicimos el programa de los BRICS, que México tendría que abrir sus canales de comercialización y economía, es decir, buscar otros mercados alternativos, generarse o plegarse más a América Latina, donde puede haber una posibilidad de generar un mercado más abierto o incluso anexarse a los BRIC. Pero es decir, México está en un empecinamiento de decir, vamos a fortalecer el mercado de América del Norte, cuando América del Norte lo está relegando y dice que
le dará un trato como le dará a todo mundo, es decir, primero los americanos y al final los americanos, en ese sentido. Solo quería mencionar algo que tenía sentido en lo que mencionabas de la vanguardia, lo mencionaba, me parece que Arturo, cuando plantean que Estados Unidos pues es la vanguardia tecnológica y esta guerra y es todo lo que está pasando en el mundo, pues se debe a que las nuevas tecnologías es lo que va a dirigir o a controlar el mundo. Es decir, porque hubo una alarma mundial y específicamente en Estados Unidos cuando salió esta aplicación de inteligencia artificial china, la DeepSeek. ¿Por qué? Porque tenían los estadounidenses, según ellos, el control de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, Elon Musk y estos jerarcas digitales están alertas porque quien controla el nuevo Armagedón, la nueva Pandora, que es el mundo tecnológico, pues va a controlar el mundo. Es decir, la SUAID desaparece porque, bien lo decía Leonardo, fue creado para otro contexto, otra ideología y otra época, para la época del siglo XX. Hoy el siglo XXI está respondiendo a otros cánones que son los digitales. Ya Silicon Valley no es el único polo de la tecnología. Las ciudades Shenzhen, las ciudades chinas que están innovando, están generando, en 10 años han superado los chinos lo que los estadounidenses les llevó más de medio siglo generar esta tecnología o esta infraestructura. Si vemos las ciudades asiáticas, están a la vanguardia. Si vemos las ciudades occidentales, muchas de ellas están en decadencia. Y lamentablemente América Latina y México pues está como intentando ver qué pasa, pero no tiene la capacidad de ir a esas grandes ligas que son las nuevas tecnologías. Entonces ahí México tendría que impulsar ese desarrollo. Me parece que hoy con la planta que están generando o que se va a hacer de microprocesadores en México, pues es un pequeño paso, pero no es algo que vaya a competir en el mundo y es algo que México debería empezar a impulsar el desarrollo en ciencia y tecnología, que es algo que está ahí no en boca de todos, pero que el gobierno mexicano lo está intentando, pero con un rasgo muy tímido. Leonardo, ¿tú cómo evalúas la respuesta mexicana y de América Latina a las iniciativas de Trump? Yo creo que todo el mundo quisiéramos que fuera más contundente, que sea con más fuerza, pero realmente está siendo la presidenta, Claudia Sheinbaum, está siendo pragmática también. No, no se tiene la fuerza política, económica, militar para responderle de otra manera a Trump. Hay que estarle sacando la vuelta, de no confrontarlo, de no pelearse, de incluso esa fue la posición de Andrés Manuel cuando se le planteó la posibilidad, cuando vio la posibilidad de, de acercarse con los BRICS, ¿no? Dijo, no, no, naturalmente nuestro aliado comercial y es Estados Unidos, ahí está nuestro mercado y tenemos un vínculo demasiado estrecho en relaciones económicas como para que buscar otros aliados, por otro lado, que eso vendría a conflictuarnos pues, con el gigante del norte. Entonces, yo creo que sigue siendo válido ese asunto. Entonces, eh, a lo mejor estaría muy bien de irse con los BRICS, pero ¿cuál sería el costo a pagar ante la violencia que puede desatar Trump, ¿no? Eh, entonces, yo creo que lo ha hecho bien, pero en la medida de lo posible. No quisiéramos que fuera de otra manera, pero no tiene la suficiente fuerza para comportarse de otra manera. Pero ha habido reconocimientos en América Latina, incluso en Europa, de que su actitud, ¿no? ¿Sí? De que no se ha peleado, como ella dice, ¿no? Con la cabeza fría, en la medida de lo posible, de, de mantener una relación comercial tan importante con Estados Unidos. Y tal vez tendrían que estar abriendo, yo creo que sí lo están haciendo, otros mercados
con otros proveedores, lo están haciendo de manera eh, un poco oculta para prepararse, pero las dimensiones, el tamaño del intercambio comercial con Estados Unidos, pues es muy grande. Estamos muy dependientes de ellos. Entonces, también el golpe que pueden darnos es muy grande. Entonces, hay que medirle, pues, la respuesta. Y creo que Claudia lo ha hecho bien, desde mi punto de vista. Bien, pues vamos a las conclusiones. Se nos fue mi amigo Héctor Mora. Esperemos que no tenga ninguna dificultad en casa o donde sea que haya estado ahí desarrollando su transmisión. Pues vamos a las conclusiones, si les parece, de esta reflexión del día de hoy. Empiezo por Arturo. Conclusiones breves, por favor. Bueno, yo creo que para hacer un primer programa que intenta explicar lo que estamos viendo y que algunos creemos que sí hay que hacer un esfuerzo de interpretación histórica, que no podemos hacer análisis muy superficiales, por más que a veces se imponga una forma verdaderamente atrasada. Trump no refleja los tiempos más avanzados, cuando estamos con tecnologías, con un desarrollo científico, con una cultura muy abierta de niveles muy elevados, pues ve el barbarismo, la simpleza de un presidente que hace honor a esa explicación de Arendt de la banalidad del mal. De alguna manera pareciera que es necesario responder rápidamente y no, creo que lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que hay atrás de las personas, de los personajes, qué tipo de contradicciones están marcando la dinámica del capitalismo contemporáneo para ver el trasfondo que permita, de alguna manera, no solamente ver las perspectivas de corto, mediano y largo plazo, sino las posibilidades de resistencia. Yo iba a decir, en el caso de México, coincidiendo mucho con lo que decía Leonardo, es que me parece que es la actitud adecuada, no responder de inmediato a lo que sean los dichos o inclusive a las medidas, sino con mucha calma, porque yo hasta eso no he visto que se eche para atrás ninguna medida del gobierno de Claudia Sheinbaum de las que había planteado. Lo de vivienda sigue, lo del desarrollo de los trenes sigue. Quizás el único punto central es el de la relocalización de capitales, pero eso finalmente era un elemento no interno, sino la presencia de capital extranjero, que sí es necesario. México no cuenta con recursos propios para un desarrollo más impetuoso y sí necesita de ellos, pero bueno, eso puede cambiar, pero me parece que en efecto hay que buscar explicaciones profundas, ver a la historia, encontrar miradas de largo aliento y mientras tanto, quienes tienen en sus manos las decisiones, como son los gobiernos, tienen que cuidar mucho de manera estratégica. Y hay que decir que sobre lo que tú decías, Nacho, hay que diferenciar. Es muy distinto las políticas de México frente a Estados Unidos, frente a Trump, que el resto de América Latina. Por allá son otros factores, por la presencia de capital chino, por la presencia de otro tipo de relaciones e historias, pero la de México frente a Estados Unidos tiene que tomar muy en cuenta lo que decía Leonardo, y entonces es distinto en ese ámbito respecto de América Latina. Pero en fin, todo está por verse. Tere, conclusiones. Sí, pues bueno, en ese sentido habrá que decir que también pues es lamentable, ¿no? Siempre, si bien somos el primer socio comercial con Estados Unidos, pues también es lamentable que esa cercanía, como dice Arturo, pues no nos permite un mayor margen, o tal vez un poco lo habría y también depende del gobierno en turno. A mí sí me parece muy lamentable, por ejemplo, la primer lista que salió rapidísimo rechazando los planes de la limpieza étnica en Gaza y de estos dislates de la dupla Netanyahu-Trump. Y el primero que dijo no es China, Rusia, Alemania, Francia, España. Sí,
podríamos decir hasta de manera hipócrita este par de países: Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Australia, Brasil, Chile, Colombia, el mundo árabe en general. Punto. México no. México no es capaz de salir a decir eso es un genocidio y de salir a decir que es injusto que se esté matando a los palestinos en nombre de un imperio, sino que sale y haciendo una serie de piruetas, dice Sheinbaum, hay que encontrar la salida pacifista, ¿no?, a la guerra, o sea, como si los palestinos hubieran declarado la guerra. Eso me parece que es una evidencia o de sometimiento, o a lo mejor es porque ella está muy convencida de que se hizo una guerra y pues también los palestinos se lo merecían, no lo sé. A mí me parece que ese tipo de cosas hacen que se evidencie que pues no somos el país fuerte que se le puede enfrentar a una potencia como Estados Unidos, por muy en decadencia que esté. Y por otra parte, también al mismo tiempo está la realidad concreta, que el propio Trump me parece que se va a dar cuenta de hasta dónde él puede estirar la liga, de los aranceles, de muchas cosas. Se habla mucho, por ejemplo, de la industria automotriz como un ejemplo muy claro. Un auto ya no se produce completito en Estados Unidos, ni en México, ni en Canadá. Resulta, leía yo el otro día un artículo en donde decía que para la producción de un automóvil ya final, el armado total, completo, listo para poner a la venta, llega a cruzar hasta más de 17 veces las fronteras en sus partes. O sea, pasa de un país a otro, regresa, va, viene la serie, los armados, las... Bueno, eso Trump, por más decretos que firme, no lo puede terminar de golpe. O sea, no puede de pronto echar a andar una industria en Estados Unidos, hasta porque no tiene la fuerza de trabajo como él la quiere contratar, que no sea migrante. Fueron muchos años, en ese mismo artículo decía, que no se entrenó, no se capacitó a un conjunto de técnicos especialistas en Estados Unidos y requieren de la mano de obra de fuera. Entonces, hasta eso, incluso qué tantos migrantes va regresando, hasta ahorita ya van cerca de 12,000, ¿no? En estos días, eh, puede sonar a un número muy, muy grande, pero que se sigue acercando quizá un poco a los números de Obama, tampoco pasa de ahí. En fin, creo que la propia realidad lo va colocando a él y habrá que esperar un poco más para ver qué tanto realmente este cambio va a ser tan profundo en lo inmediato. Leonardo, tus conclusiones. Y yo creo que Trump ha ido muy rápido. Al inicio ha arrancado muy rápido su gobierno, pero tiene muy poco tiempo en respecto al inicio de este. Y no le ha dado tiempo tampoco a otras potencias, a otras regiones, responderle adecuadamente, ¿sí? Porque no ha habido una respuesta de China, realmente, ¿no? No, porque yo creo que China está esperando a ver concretamente qué es lo que, hasta dónde va a avanzar Trump o qué es lo que quiere hacer realmente. ¿Sí? Hay una actitud de observancia, de preparación, claro que sí, pero, pero no ha respondido eh, en todo el entorno de lo que plantea Trump. Por un lado, tampoco Europa puede cambiar, puede reorganizarse, puede hacer algo, ¿no? Yo no creo que esté totalmente destruida Europa. Tiene problemas, pero puede, puede reorganizarse o incluso dividiéndose, ¿no? Y, y también en el caso por ejemplo, de Canadá, que ha creado una actitud como de patriotismo respecto a la actitud de Trump. Entonces, incluso al interior de Estados Unidos, Trump no tiene todo el control. No, hay grupos poderosos también que le quieren o le van a querer arrebatar el poder a Trump, al grupo de Trump. No, al grupo incluso si las cosas, como por ejemplo la de los automóviles, como se planteaba, está creando incertidumbre, ¿no? En los mercados. Entonces, podría un grupo hacer una alianza
un grupo económico muy fuerte, hacer una alianza con otro grupo al interior mismo de los republicanos o de los demócratas para hacer a un lado a Trump. Más adelante, ¿no? Si viene a crear un caos, él quiere crear un caos porque en el caos él es capaz de, de, de meter la mano y dominar, pero se les pueden salir de las manos a él en un posible caos. Entonces, todavía falta mucho. Creo que apenas empieza el gobierno de Trump y las cosas no están totalmente dichas en el mundo. Pulido, tus conclusiones. Coincido con que estamos en una guerra mediática que la está planteando Donald Trump con este Donald Trump recargado. Es decir, no es la primera administración donde vociferó y se quedó en esas vociferaciones. Hoy, quien acompaña a Trump o quien está al lado dirigiendo Estados Unidos, pues es esta gerentocracia, estos jerarcas digitales están ahí. Hoy vemos que la conferencia de Yalta va a ser sustituida tal vez por esta conferencia en Arabia Saudita, donde se van a repartir el mundo y creo que estarán los chinos también para definir cómo viene en este sentido. Y me parece que América Latina pues está en un asunto marginal, y no digo que México sea diferente o no, sino que no hay una unidad latinoamericana. Vemos que esta América Latina está dividida. Tenemos a Milei, a Bukele, a Noboa, como estos perros falderos, y muchos presidentes, entre comillas, progresistas, que no han generado una voz a lo que dijo Tere, ¿no? O sea, debe haber una voz de Latinoamérica donde se debe haber dicho ya basta al genocidio en Palestina, ya basta a lo que está pasando, y en donde tendría que tener un peso específico. Digo, somos una población, los latinoamericanos o los hablantes de la lengua española, muy grande, y no estamos representados en las decisiones y en la toma del mundo. Creo que la USAID hizo lo suyo y lo hizo bastante bien en América Latina, en este gran laboratorio, y el mundo se está definiendo en otras polaridades y específicamente en Asia. No coincido con lo que decía Leonardo de que China no está actuando, al contrario, China está jugando su papel, tan es así que va a la confrontación para recuperar Taiwán, y creo que esa es la confrontación a la que está esperando Donald Trump, ¿no? Enfrentarse directamente con los chinos, y es por ello que va a tratar de congelar la guerra en Ucrania. Lástima lo que está pasando con los palestinos, porque efectivamente hoy los están convirtiendo en los nuevos nómadas de este siglo XXI, donde nadie va a pelear por ellos, y nosotros, digo, lamentablemente, si no son los pueblos del mundo quienes digan alto a eso, nadie va a pelear por los palestinos que están condenados al destierro. Muy bien, bueno, pues mis estimados tequionautas, esta ha sido la sesión de hoy, este ha sido el análisis y la reflexión en Tequio de Ideas e Imaginación Política. El tema de Trump nos va a seguir dando mucho material, sin duda alguna, y evidentemente todas las consecuencias de ello. El mundo está cambiando, pero aquí trataremos de estar descifrando cómo está cambiando y los significados que de ello se desprenden. Agradecemos la presencia de Tere, de Tere Lechuga, de Arturo Ramos, de Leonardo Sánchez, de Héctor Pulido, donde quiera que esté y donde haya quedado, Héctor Mora, muchas gracias, y nos vemos la siguiente. No olviden visitarnos en el canal Círculo Rojo de YouTube, darle like a los videos, suscribirse al canal para que le lleguen sus notificaciones y seguirnos también en Facebook y otras redes. Este es un esfuerzo de reflexión y esperamos que ustedes lo apoyen y lo promuevan. Muchas gracias. Y no olviden, amigos, seguirnos en redes sociales, en Facebook y YouTube, en el canal Círculo Rojo. Ahí pueden ya ver programas anteriores y, por supuesto, seguirnos, darle clic para que nos sigan y que no se pierdan ninguna de las emisiones de Tequio de Ideas e Imaginación Política. Muchas gracias.